vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Reconozcamos al Señor que Él venció sobre la muerte y el pecado con una ofrenda de palmas, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Quiero invitarles esta mañana a ponerse en pie. Vamos a orar más bien por esta petición de oración y vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de las necesidades de nuestros hermanos y vamos a pedirle también nos entregue su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta mañana queremos darte las gracias porque tú estás en medio nuestro tal como lo prometiste. Y en esa confianza, Señor, que tenemos de presentarnos delante de ti, queremos presentar ante ti, Señor, las peticiones de oración que son, Señor, el reflejo de la confianza que tus hijos depositan en tu poder, depositan, Señor, en tu sabiduría. Ahora quiero pedirte, Señor, que tú intervengas en cada necesidad. Queremos pedirte, Señor, que conforme a tu poder, tú sanes al enfermo. Devuelve la salud a ese cuerpo quebrantado, Señor. Devuelve, Señor amado, la salud a esos órganos. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes proveer a aquel que le hace falta. Tú puedes restaurar a aquel que está decaído, Señor. Porque para ti, Señor, nada es imposible. Esta mañana, Señor, entonces ponemos en tus manos estas vidas. Oramos también, Padre, para que tú nos entregues tu palabra. Señor, necesitamos oírte. Necesitamos ser alimentados, nutridos por la enseñanza de tu palabra. Ahora que nos disponemos a predicar tu evangelio, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles para que este pueblo pueda ser bendecido. Alcanza a aquellos que no te conocen, aquellos que viven en oscuridad, aquellos que son ciegos, aquellos que son sordos espirituales. Señor amado, que tu Espíritu Santo produzca el mayor de los milagros, que es el milagro del nuevo nacimiento. Oramos por aquellos que nos oyen a través de la radio, aquellos que a través del internet ya están pendientes de este mensaje, Señor. Llega a ellos, llega hasta ahí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, vamos a leer y vamos a leer del versículo número 1. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Amén, hermanos. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor, esta mañana. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, es un pasaje que nos ubica en el momento preciso cuando Jesús va subiendo hacia Jerusalén. Y en su camino hacia Jerusalén,
Jesús tiene una conversación con sus oyentes donde les insta sobre la necesidad de la conversión y el arrepentimiento. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos acerca de la necesidad de la conversión y el arrepentimiento. Eso nosotros, hermanos, lo notamos cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 12, donde el Señor Jesús les ha dicho a ellos la necesidad de zanjar nuestras deudas con Dios. Y la única manera en que nosotros podemos zanjar nuestras deudas para con Dios es que auténticamente tengamos un arrepentimiento para poder encontrar el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento y de la conversión, obviamente, hermanos, que tendríamos que pasar por el primer estadio de esa ruta hacia la conversión, y es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos nuestro pecado, porque nadie se va a arrepentir y mucho menos se va a convertir si primeramente no reconoce que es un pecador, que tiene una condición de pecado frente a Dios. Pero frente a la maldad que existe, hermanos, en cada uno de los seres humanos, lamentablemente los seres humanos comienzan a poner su mirada en los pecados de otras personas. Es decir, cuando nosotros escuchamos el evangelio que nos invita a arrepentirnos para que se produzca en nosotros la conversión, casi siempre la mayor parte de seres humanos es enfocar la mirada en el pecado de otras personas. Y a menudo esa tendencia de poner nuestra mirada en los pecados de otra persona obedece a diferentes razones. Una razón por la cual nosotros ponemos la mirada en el pecado de otra persona es para disimular u ocultar nuestro propio pecado. Entonces las personas, cuando escuchan el llamado a arrepentirse de sus pecados, tienen la práctica de disimular o de ocultar su pecado diciendo: mire, pero si usted se fija, el pecado de aquella persona, ese sí es un pecado grosero. Ese asesino serial que llegó a una escuela a asesinar a niños y maestros, ese sí es un pecado grave. Esa persona debe de arrepentirse, aunque el mensaje va dirigido hacia él. O por ejemplo, aquel que escucha la necesidad de que debe de arrepentirse de su vida de lascivia o de lujuria, dice: mire, es verdad, yo de vez en cuando consumo pornografía, pero la verdad es que yo no soy un violador en serie como aquel que fue capturado en los últimos días. Y con eso, hermanos, hay como una tendencia de disimular, de atenuar o de ocultar nuestro propio pecado, porque comparamos nuestra maldad con la maldad de otras personas. Otra razón por la cual nosotros solemos desviar la mirada de este llamado al arrepentimiento es cuando nos comparamos. Cuando comparamos nuestro propio pecado con el pecado de otra persona, que, como ya lo dije, es como una tendencia de decir: sí, mire, lo que yo hago está mal, pero en comparación a fulanito de tal, en comparación a menganita que tiene tantos años de estar en esta situación, yo parezco un santo, yo soy un ángel a la par de esa persona. Otras veces, hermanos, cuando a las personas se les habla acerca de la necesidad del arrepentimiento y la conversión, hay personas que justifican su pecado, hay personas que justifican su maldad y tratan la manera de reducir la carga de esa perversión diciendo: mire, es verdad que lo que yo hice estuvo mal, pero es que usted tiene que entenderme.
Yo estaba en un momento de mucha ira o de mucha frustración. O mire, yo hice eso porque me sentía solo, me sentía sola. O mire, yo hice tal situación porque a mí nadie me entiende. Y esta es la forma en que yo logré desahogar mi tensión, mi presión, mi estrés. Entonces las personas con esa serie de excusas tratan la manera, ya le dije, o de disimular, o de comparar, o de justificar su propio pecado. Pero ¿qué sucede cuando disimulamos, comparamos o justificamos nuestro pecado frente a otras personas? En primer lugar, estimados hermanos, al caer en estos errores y al justificar nuestro pecado, compararlo o disimularlo, no entendemos algunos de los atributos de Dios, como lo es su santidad, su justicia y su ira. Cuando nosotros tratamos la manera de regatearle a Dios que lo que hacemos no está tan malo, es porque no hemos comprendido ni su santidad, ni su justicia, ni la ira de Dios. Y el detalle es que ubicados en esa posición en la que pretendemos que se les llame a otros pecadores al arrepentimiento, lamentablemente no valoramos el amor de Dios, su gracia y su misericordia hacia nosotros. Porque si Dios nos está llamando a nosotros al arrepentimiento, es porque está mostrando su amor, su gracia y su misericordia. Pero para poder recibir su amor, su gracia y su misericordia, yo tengo que entender que soy un pecador frente a un Dios santo. Yo tengo que entender que mi vida no es recta frente a la justicia de Dios. Y tengo que entender también que mientras no exista arrepentimiento, la ira de Dios está sobre mi cabeza. Mientras Jesús les estaba diciendo esto a sus discípulos acerca de la necesidad de arrepentirse y proceder a una auténtica conversión, hubo uno de ellos que se acercó y le dijo, en el verso 1 es lo que leímos: en aquella ocasión algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Es interesante este pasaje porque solamente el Evangelio de Lucas lo menciona. Y de hecho, hermanos, que no hay otras referencias aparte de la que aparece acá en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lo que estas personas llegaron a decirle a Jesús fue: Señor Jesús, ¿te diste cuenta de aquellos galileos que llegaron a ofrecer sacrificios en el templo, en el atrio del templo, y Pilato los mandó a matar dentro del recinto del templo? Parece ser que aquellos informantes no se sienten tan conmocionados por la crueldad de Pilato, sino que se sienten admirados de la forma en cómo de manera repentina aquellos galileos murieron. La interpretación de ellos era la siguiente: si Dios permitió que estos galileos murieran adentro del templo por la crueldad de la espada de Pilato, era porque esos hombres eran pecadores. Se dice que estos galileos estaban ofreciendo sacrificios al Señor. Seguramente, hermanos, era la fiesta de la Pascua, cuando se le permitía a los judíos llegar al atrio del templo y ofrecer ahí su ofrenda expiatoria. Y en ese momento, cuando estos galileos estaban ofreciendo sus corderos para ser sacrificados, la sangre de los corderos con la sangre de los galileos se mezclaron en un claro acto de profanación. Pero aquellos que llegaron a informarle a Jesús, que se sentían conmocionados por la noticia, dijeron: es que si los mataron en el templo fue porque Dios no se agradó de ellos, fue porque Dios los vio como pecadores. Y el Señor Jesús, frente a eso, hermanos y hermanas,
les dijo: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los galileos? Lo que Jesús les está diciendo: ¿piensan ustedes que por la forma en cómo murieron estos galileos eran más perversos que ustedes? Porque la tendencia, ya le dije, es como fijar la mirada en otras personas para ocultar, disimular o justificar nuestra propia maldad. Pero ¿cuál era el problema de ese razonamiento que le estaban planteando a Jesús? Jesús, ¿no te diste cuenta de los galileos que fueron muertos a filo de espada por Pilato? El problema de su razonamiento básicamente estribaba en tres cosas. En primer lugar, ellos estaban pensando que ellos nunca iban a morir. En segundo lugar, ellos estaban pensando que no eran tan pecadores. Y en tercer lugar, ellos creían que merecían algo de parte de Dios. Hermanos, al pensar en esto, nosotros también tenemos que ubicarnos en nuestra justa posición, porque todos acá estamos disfrutando de alguna manera la gracia y la bondad de Dios al respirar en este día. ¿O hay alguien que se haya quedado en la silla? No, yo creo que todos estamos vivos. Pero una cosa es cierta: todos un día vamos a morir. Todos un día vamos a morir. Pero ¿cuál es la idea que tenemos nosotros acerca de nuestra propia muerte? Si a mí me preguntaran: hermano, ¿y usted cómo quisiera morir? Yo tendría dos formas en cómo yo quisiera morir. Número uno, a mí me gustaría morir predicando. Me gustaría morir o detrás de este púlpito o predicándole a otra persona de Cristo. Y me veo muriendo de mucha edad, quizás con canas o sin cabello, no lo sé, pero me gustaría morir anciano. Esa sería una forma en que yo pienso que quiero morir. Otra forma en que yo quisiera morir es llegando a una edad de vejez, en la cama de mi casa, rodeado de mi esposa, de mis hijos, y si Dios me ha concedido nietos, verlos y despedirme de ellos y simplemente cerrar mis ojos y fallecer. Esa es la forma en que yo pienso, que yo creo que quiero morir. Pero no soy yo el que lo va a definir. Dios sabe la forma y cómo he de morir. Y seguramente si yo le pregunto a usted: hermano, ¿cómo quisiera usted morir? Yo le aseguro que muchos de ustedes no están pensando en que se van a morir en esta edad que tienen. Algunos de ustedes quizás consideran que han de morir llegando a los 80, 90 años y quizás solamente acostándose en su cama para el día siguiente amanecer muertos. No quieren morir con sufrimiento, no quieren morir, hermanos, en una condición de mucho estrés y de agonía. Creo que ese es el deseo de todos. Pero ni usted ni yo sabemos cómo la muerte nos va a sorprender. Quiero que piense en esto. Estos galileos se levantaron por la mañana y en sus planes era esto: vamos a ir a ofrecer nuestra ofrenda al templo. Vamos a tener el perdón de nuestros pecados. Vamos a regresar a nuestra casa, a ver a nuestras esposas, a ver a nuestros hijos. Vamos a retomar las labores del campo. Algunos quizás recientemente se acababan de casar, otros tenían hijos pequeños, otros seguramente, hermanos, recientemente quizás habían alcanzado algún éxito en su comercio o en su labor. Pero yo les aseguro algo: todos los galileos que salieron esa mañana en dirección al templo no se imaginaban que se encaminaban rumbo a la muerte. Así como nosotros cuando salimos no nos imaginamos que nos vamos a encontrar la muerte. La primera lección que Jesús quiere enseñarnos es la siguiente: la muerte nos puede sorprender en el momento que menos lo pensamos.
La muerte nos puede sorprender en las circunstancias que menos consideramos, porque nosotros solemos pensar que los que están listos para morirse son los enfermos de algún diagnóstico terminal. Los que están a punto de morir son los de la tercera edad. Pero no, hermanos. Muchos de esos galileos que fueron muertos en los recintos del templo eran jóvenes. Muchos de ellos tenían buena salud. Muchos de ellos recientemente se acababan de casar. Otros tenían niños pequeños. Pero ninguno de ellos pensó que ese día iban a morir. Entonces lo primero que Jesús hace es ubicarlos en la posición correcta. Y por eso es que dice en el versículo número 2: piensan ustedes, dice el verso 2, que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos. Piensan que por la forma en cómo murieron, esta gente eran más perversa que ustedes. Y Jesús les tiene que decir: no se equivoquen, porque esos galileos eran tan pecadores como pecadores son ustedes. Oiga lo que Jesús está diciendo: no se equivoquen creyendo que la vida la tienen asegurada. Primer error. Uno hace planes, y yo le animo para que en la medida de sus posibilidades usted planifique su tiempo, planifique su vida, planifique lo que usted va a hacer en el futuro. Pero, mi estimado, quiero decirle que sus planes no están por encima de los planes de Dios. A nosotros quizás nos gustaría saber cuándo vamos a morir, como los productos cuando tienen una fecha de caducidad o de vencimiento. Pero Dios se ha reservado eso, hermanos, para que aprendamos a valorar el día a día. ¿Están vivos, hermanos? Ah, bueno, no se nos quedó ni uno. Pero la muerte nos puede sorprender a todos. Y la muerte nos puede sorprender de manera repentina. De manera repentina. Es que le repito, estos galileos no tenían en sus planes una muerte repentina. Y creo que la muerte que más impacta es aquella precisamente que nos sorprende cuando menos la esperamos. Cuando de repente alguien nos dice: se dio cuenta que falleció fulano de tal, y uno se queda sorprendido. Recientemente me enteraba del fallecimiento de una persona, un profesional, hermanos, con una carrera con muchos frutos por delante, una persona muy inteligente, muy saludable, se cuidaba como usted no tiene idea en lo que comía, hacía ejercicios, pero sorprendentemente a una edad tan joven falleció por una enfermedad. La muerte nos puede sorprender a todos de manera repentina. Y no importa si es niño o si es joven, no importa si es viejo o es hombre o mujer, la muerte la tenemos asegurado todos los que estamos acá. Si Jesús tarda en venir, nos vamos a morir. Y quizás uno dice: ah, este hermano de 85 años, este ya está más cerca del Señor. ¿Y qué? Quizás le quedan 15 años más. Y cuando vemos a un muchacho de 20 años, decimos: este muchacho tiene la vida por delante, y quizás apenas le queda un mes de vida. No lo sabemos, hermanos. En una de las famosas historias de un mensaje a la conciencia, el hermano Pablo cuenta una historia de unos recién casados. Hermanos, estaban en la boda, celebrando, y seguramente, hermanos, esperando los días en el porvenir de su matrimonio. Fíjese, cuando estaban celebrando en la boda e hicieron el brindis con la copa, dijeron: salud por los novios. Y chicos,
Chocaron las copas. El novio no se fijó que una parte de la copa se había astillado. Y un pequeño pedazo de cristal, hermano, fue suficiente para quitarle la vida el propio día de su boda. El hombre comenzó a sangrar. No se percató y se ahogó en su propia sangre, vestido con su smoking y frente a una novia que estaba llorando desesperada, que ahora se convertía en esposa y viuda al mismo tiempo. La muerte puede sorprendernos en el momento que menos la esperamos. Entonces, como esa es una realidad, la siguiente pregunta es: ¿estás preparado tú para el día en que la muerte toque la puerta de tu vida? Y es ahí donde es necesaria la conversión y el arrepentimiento. Jesús incluso señala otro ejemplo, versículo 4. Piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. Imagínense esos 18 hombres que estaban cerca o en la torre de Siloé. De repente, hermanos, la torre se desplomó y mató a 18 personas en el momento. Si pudiéramos entrevistar a esos 18 que estaban en la torre de Siloé o cerca de la torre de Siloé, ninguno de ellos había considerado que ese sería su último día. Y repito, muchos de ellos, seguramente hombres, mujeres, seguramente quizás niños, no lo sé, personas que gozaban de buena salud, pero en ese momento la muerte les sorprendió. ¿Qué tenían en común? Los que murieron por la espada afilada de Pilato y los que murieron aplastados por la torre de Siloé. ¿Qué tenían en común? ¿Qué tenían en común esos dos grupos? Bueno, número uno, ninguno de ellos sabía que ese era su último día de vida. Número dos, a ambos grupos la muerte los sorprendió de manera repentina. Como ya les dije, seguramente muchos de ellos eran jóvenes con sueños. Otros quizás estaban casados, recientemente casados. Otros tenían familias con niños pequeños. Muchos de ellos seguramente tenían buena salud. Pero todos ellos murieron. Y todos ellos eran pecadores que tendrían que comparecer ante el juez del universo. Como dice la escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿qué tenemos en común todos los que estamos acá esta mañana? ¿Que un día nos vamos a morir? ¿O hay ángeles acá? Lo que tenemos en común todos los que estamos acá es que un día vamos a morir. Lo que tenemos en común todos los que estamos acá es que un día vamos a comparecer ante el juez del universo. ¿Lo sabe? Entonces la pregunta sería: ¿estás preparado para cuando la muerte toque? Y tú no le podrás decir, como le dice a los que llegan a cobrarle la cuenta a su casa: venga mañana. No le podrá decir eso. Usted tendrá que decir: o estoy listo o estoy listo. Pero lo cierto es, hermanos, que la muerte nos va a sorprender. Por eso es que Jesús dice en el versículo número 5: de la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Lo único
que nos va a permitir ser librados de la segunda muerte, que es la condenación eterna, es que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados. Y por eso es que es necesario que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y por eso es necesario que no justifiquemos nuestro pecado. Y por eso es necesario que nosotros no disimulemos el pecado. Porque usted puede creerse una buena persona. No, mire, yo no le hago mal a nadie. De hecho, yo cuando puedo ayudar a alguien lo hago. Cuando vengo a la iglesia trato de poner atención, aunque a veces me distraigo con el teléfono o me ando levantando. Y usted dice que viene a la iglesia. Y usted puede creer que esas cosas lo van a justificar delante de Dios. Pero la Biblia establece, hermanos y hermanas, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y en palabras del apóstol Pablo, usted no se puede creer mejor que otra persona. Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él decía: ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, decía Pablo, porque tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo el pecado. Pablo hace referencia a los profetas y dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno. Entonces, el día que muramos, tendremos que responder a la pregunta: ¿tienes deudas pendientes con el Creador? ¿Tienes una deuda con el Creador? Si tú de este lado de la eternidad, es decir, de este lado de la vida, reconociste que eras pecador y te apropiaste del sacrificio de Cristo para que Él perdonara tus pecados, tu cuenta ha sido totalmente saldada con la preciosa sangre de su Hijo. No tienes deudas pendientes. No tienes deudas pendientes. El Señor la ha limpiado toda. Pero si tú te justificas de este lado de la tierra, si tú disimulas, si incluso tú justificas tu pecado, entonces déjame decirte algo: del otro lado de la eternidad vas a tener que pagar hasta la última céntima de tu pecado. Y eso será por toda la eternidad en la condenación eterna. Entonces tú escoges quién va a pagar tu deuda. Si la pagas tú, nunca terminarás de cancelarla, como muchos que tienen deudas interminables. Pero si permites que Cristo pague tu deuda y te arrepientes y reconoces que eres pecador, la deuda de tu pecado ha sido saldada por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La diferencia es que aquí hay pecadores a quienes Jesús ya les pagó su deuda, y hay otros que todavía se justifican a sí mismos. Entonces, yo no sé. Y el día de ayer que estaba reflexionando en esto, yo le decía: Señor, ¿será que a algunos tú les estás enviando esta mañana su ultimátum? Porque uno puede decir: no, hermano, el otro domingo voy a recibir a Cristo, el otro domingo me pongo a cuentas con Dios. ¿Y quién te ha dicho que tienes el otro domingo asegurado? Hermano, si ve al que tiene a su lado, véalo bien, porque puede ser la última vez que lo esté viendo. No, ¿verdad? Yo deseo que Dios le dé mucha salud y vida a muchos de ustedes. Pero véalo, porque así sonriente no aparece en la caja. Sí, la vida se nos va como agua entre los dedos. Entonces tenemos que asegurar de este lado nuestro pase a la eternidad.
Y nadie va a llegar al cielo por sus buenas obras. Nadie va a llegar al cielo porque es buena gente. Llegamos al cielo por el único camino de salvación y vida, que es Jesucristo, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Esta mañana rápidamente, hermanos, quiero hacer una invitación para los amigos que no tienen seguridad de su salvación. Que si la muerte los sorprendiera este día, no saben dónde van a pasar la eternidad. Que saben que tienen una deuda de pecado frente a Dios, pero que quieren recibir la salvación, que quieren que sus pecados sean lavados y perdonados. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie o levantar su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si hay personas acá que no tienen seguridad de su salvación, le invito para que esta mañana tenga esa seguridad, reconociendo que es un pecador y que necesita del perdón de Cristo. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, levante su mano, camine hacia el frente, quiero orar por usted. O si en su defecto hay alguien que se ha alejado del Señor y esta mañana quiere reconciliarse, póngase en pie. La muerte es una realidad que todos tenemos garantizada. Y nosotros podemos estar pensando que la muerte nos espera dentro de 40 años y no sabemos que quizás está más cerca de lo que pensamos. De ahí la importancia, de ahí la necesidad de estar a cuentas con el Hijo de Dios. Así que esta mañana, si hay personas que quieren entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, pónganse en pie rápidamente. Yo no voy a alargar. Dios le bendiga al caballero, pase, queremos orar. Dios le bendiga, pase, queremos orar. Venga, vamos, hermanos. Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo, como lo hacen estos dos caballeros. Pasen, queremos orar por ustedes. Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse. Vamos, yo sé que Dios ha tocado tu vida esta mañana. Hermanos, ayúdenme a orar. Esto es de vida o muerte. Si tú no tienes seguridad, esta es la mañana para que te entregues a Cristo. Yo sé que Dios está tocando las vidas esta mañana. Yo no sé si es poco el tiempo el que te queda, ni tú lo sabes. Pero este es el momento para que te pongas a cuentas con el Señor. Levántate, levántate. Ahí hay un hermano que te va a ayudar. Levanta tu mano. ¿Estás preparado para el viaje? ¿Estás preparado para irte con Cristo? ¿Estás preparado para la eternidad? Hermano, si tú tienes seguridad de tu salvación, si tú tienes seguridad de tu salvación y trajiste a un amigo o tienes un familiar que está acá, que no conoce a Cristo, pregúntale. Es la pregunta más importante que le vas a hacer a esta persona. Puedes preguntarle en este momento: ¿tienes seguridad de tu salvación? ¿Tienes seguridad de tu salvación? Aún si usted ve que hay una persona a su lado que está pensando, meditando, dígale: ¿usted ya creyó en Jesús? ¿Tiene seguridad de la vida eterna? ¿Hay alguien? El día que tengamos que partir de esta tierra, lo más importante será que nuestra cuenta sea saldada por la sangre de Jesús. Cierro esta invitación. Joven, yo te puedo decir algo. He visto a muchos muchachos
que creyeron que tenían la vida por delante. Buenos jóvenes, profesionales, muchos de ellos con sueños, pero la muerte los sorprendió en la flor de su juventud. Y lamentablemente sus éxitos humanos no les valieron nada para el momento de su encuentro con la eternidad. Voy a orar ya por estas vidas, pero si hay alguien más, póngase en pie. Vamos a orar por estas vidas. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú envías tu palabra a tiempo. Queremos reconocer, Señor, que somos pecadores, que te hemos ofendido, Señor, pero te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás perdonando los pecados de estas personas. Gracias, Señor, porque tú estás limpiando la cuenta de ellos. Ellos están poniendo su fe en ti. Ellos están poniendo su esperanza en ti, Señor. Gracias por la vida que les vas a dar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Perdónales, límpiales de pecado, y que a partir de este momento, Señor, puedan regresar a la vida plena que tú has ofrecido. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta ocasión, hermanos, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a entregar al Señor la parte que le corresponde. Amado Dios, gracias por esta